Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Él está aquí. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. Esa es la promesa del Mesías. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Te adoramos, Jesús. Bienvenido a tu casa, Padre. Tus hijos te adoran. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo? Amén. Toda la gloria, toda la honra, la alabanza sean para ti, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Antes de tomar asiento, le invito a que salude a la persona que está a su lado. Gracias. Podemos tomar asiento. Gracias al Ministerio de Alabanza. Un tiempo maravilloso. ¿Cuántos disfrutaron la alabanza y la adoración? La disfrutamos porque es para nuestro Rey. Es maravilloso adorar a Cristo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. En este tiempo quiero compartir un mensaje que lo he titulado Venga tu reino, Señor, a mi vida. Diga conmigo, venga tu reino, Señor. Quisiera que abra la palabra. Vamos a Marcos, San Marcos capítulo 1, verso 14. Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Cuántos me dicen amén? Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: después que Juan fue encarcelado, recordemos que Juan era aquel que preparó el camino del Señor. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a Galilea, por eso se le conoce el maestro de Galilea, predicando, diga conmigo, el evangelio del reino de Dios. Vamos a repetir este trocito. El evangelio del reino de Dios. Y el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos con esta palabra. Gracias, Señor. Gracias porque estamos viviendo un tiempo donde tu palabra está siendo predicada en todas las naciones. Estamos viviendo el tiempo de la dispersación de la gracia tuya. El evangelio, la palabra poderosa, el evangelio de tu reino está siendo predicado en las naciones. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea revelado a nuestras vidas y, como está escrito aquí, que cada uno de nosotros procedamos al verdadero arrepentimiento y creamos en las buenas noticias de la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas centrales de la predicación de Jesucristo es el reino de Dios. Usted va a encontrar una serie de textos bíblicos que hablan sobre el reino de Dios. En el otro evangelio se habla del reino de los cielos. Es lo mismo. Hubo una interpretación para los romanos, para que ellos puedan entender. El reino de Dios ya está cerca, comenzó diciendo el Señor. Arrepiéntanse, crean en el evangelio. Textos maravillosos y versículos poderosos que quedaron registrados ahí, palabras de Cristo como dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Otro texto maravilloso decía, los violentos son los que arrebatan el reino, porque el reino de los cielos sufre violencia, hay una guerra espiritual. Entonces estos textos nos dicen claramente que el mensaje de Cristo
Es sobre el reino de Dios, su reino. Y sobre todo, esto nos comunica la noticia maravillosa de que se ha acercado. Hay un texto que dice, ya el reino de Dios está entre ustedes. La palabra en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, dice que este es el tiempo preparado por Dios. Dice la palabra que hay un tiempo Cronos, que es el tiempo de los hombres, pero hay un tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Y cuando se cumplió el tiempo, no nuestro tiempo, el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, dice la palabra. Y ahí viene la redención para todo el mundo. En 2 de Corintios 6:2 dice, pues dice Dios, en el momento propicio te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Quiero que le digas a la persona que está al lado tuyo, hoy es el día de salvación. Dale palmas al Rey. Había una necesidad tremenda de Jesucristo de predicar el Evangelio. El Mesías, la palabra encarnada, Dios hecho hombre, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, que estuvo con nosotros. Ese es el mensaje que ellos recibieron. Quisiera que leamos un texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 43, para poder ver la necesidad de Jesucristo que Él tenía por anunciar las buenas noticias, para anunciar el Evangelio, que son buenas noticias. Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado el Mesías? Para anunciar las buenas noticias, para anunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios es el plan que tenía Dios para restaurar su gobierno sobre toda la creación. Es la buena noticia de que el Mesías había venido y proclamaba la salvación para todos aquellos que se arrepientan. Y esta es una realidad presente, futura. Se ve la justicia de Dios. El Señor constantemente estaba hablando a su pueblo y diciéndoles, es el tiempo de la salvación. Y si uno puede percibir este mensaje, en verdad va a crecer espiritualmente y va a tener mucho más entendimiento de la palabra y del plan maravilloso que Jesús vino aquí a traernos en la tierra. En Lucas capítulo 12, verso 32, Jesús dice, no temáis, manada pequeña. Hace 2000 años habían pocos discípulos. Hoy hay millones de cristianos en el mundo. Y mira lo que les dice el Señor Jesucristo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios está entre nosotros. Démosle palmas a Él. Cuando Jesús les enseñó a orar a los discípulos, se acercaron a ellos y les dijeron, enséñanos a orar. Hizo la oración más importante que ha quedado registrada para la humanidad, que es el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro, esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el versículo 10 dice, y nosotros lo oramos todos a veces de memoria, dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y al final del Padre Nuestro, en el verso 13, Mateo 6:13, dice, no dejes que caigamos en tentación, líbranos de mal. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios para nosotros?
Son preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué debemos vivir bajo su reino? Recordemos que el mundo estaba caído. El príncipe del mundo se le conoce al enemigo, a Luzbel, un ángel que se rebeló. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Y él ha estado gobernando hasta que llegó Jesucristo. Y en la cruz, dice que el Señor clavó esa acta que era contraria y despojó a principados, potestades de su poderío. Y dice, triunfó sobre ellos. Y este es lo más hermoso, porque Jesús está instaurando el reino de Dios. Y todo reino tiene reglas. Todo reino tiene un rey, una autoridad. Y ahora nosotros no estamos sujetos al mundo, sino estamos sujetos al Hijo de Dios. Servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dale palmas a Él. Muy poco se predica sobre el reino de Dios cuando es un tema central. Muchos cristianos no saben lo que es el reino de Dios. Quiero hablar sobre la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar físico, sino es algo espiritual. Y lo más importante es que está centrado en el corazón del hombre. Es ahí donde el Señor opera el milagro. ¿Recuerdan? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y después dice, creed en el Evangelio. Se centra en el corazón, porque cuando un corazón permite que Dios gobierne su vida, verdaderamente ha llegado el reino de Dios. Ese es el día de la salvación, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, decía Pablo, que si tú creyeres que Jesucristo es el Señor, el dueño de todo, el Kurios, el Kyrios, dueño de todo, creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el día que uno reconoce que Jesús es el Rey, que Jesús es el dueño, el Señor, ese día pasamos de un reino de oscuridad, pasamos al reino de luz y somos servidores del verdadero Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra. Dale palmas a Él. Qué importante conocer esto, que la naturaleza del reino no es un lugar físico, sino está en el interior de las personas, de los corazones. La iglesia no es estas paredes, la iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos templos del Señor, templos de su Espíritu, somos piedras vivientes que Jesucristo ha edificado. Leamos Lucas capítulo 17, Evangelio de Lucas 17, verso 20. Los fariseos no podían entender lo que era el reino de Dios. En la antigüedad ellos creían que el Mesías iba a venir como un poderoso guerrero, se iba a levantar, iba a crear un ejército muy grande. Recuerden que ellos hace 2000 años estaban dominados por los romanos. Entonces, la imagen que ellos tenían del Mesías era distinta. Ellos pensaban que Él iba a ser un libertador. Y de pronto viene Jesús y empieza a predicar. Y su reino es diferente. Jesús libertaba a las personas del pecado. Jesús sanaba. Jesús restauraba. Entonces ellos no entendían, los fariseos. Como que la imagen de Cristo no cuadraba con el Mesías que ellos esperaban. Mira lo que dice aquí, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá,
porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ya Jesús había predicado, ya la gente había sido tocada, ya multitudes enteras le habían recibido como su Salvador. Ya ellos estaban sirviendo al Rey de Gloria. Ya habían pasado de muerte a vida y los fariseos no entendían. Por eso el reino de Dios es el dominio de Dios. Es la autoridad que Él tiene sobre nosotros. El reino de Dios se manifiesta con su presencia. Su presencia es espiritual. Y comenzamos diciendo el texto donde dice, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor está presente y su reino se manifiesta. Dele palmas a Él. ¿Qué le dijo Pablo a los romanos? Vamos a leer este texto, Romanos capítulo 14, verso 17. Qué lindo que es ir a la iglesia. Qué lindo que es también tener un tiempo de confraternidad. Ellos se reunían también para hacer la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión. Tenían la coinonía los romanos. Y muchos como que no entendían eso. Y empezaron a ver la iglesia como un club social. La iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde se le honra al Señor. La iglesia es un lugar donde debe haber el ágape, el amor de Dios entre el Señor y entre unos con otros. Amén. Y estamos aquí reunidos porque es un mandato divino. Dile al que está al lado, es un mandato divino. No dejando de congregarse, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Es importante. Vea lo que sucedió con ellos que tenían un desenfoque en lo que era la iglesia. Pablo les dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Está bien tener un tiempo de confraternidad, pero aquí dice, el reino de Dios sino que el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno está aquí en la casa de Dios, que sentimos la unción del Santo de Israel, su presencia que rompe todo yugo de opresión. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Entonces, cosas maravillosas que no se pueden ver, se pueden experimentar. Porque el reino de Dios es esa luz que hace que las tinieblas retrocedan. Cuando una persona llega a la salvación, todo yugo es roto en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, toda opresión, toda maldición es cancelada y somos libertados por el Hijo de Dios. Dale palmas a Él. Cosas que afuera no hay. Cuando uno llega puede recibir la gracia de Dios. Recuerda, la gracia es el regalo inmerecido, es el favor de Dios. Y la gracia que hace, nos perdona el Señor nuestros pecados, nos transforma y nos capacita para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El único que puede cambiar nuestras vidas es Jesucristo. Y algo maravilloso que encontramos en el reino de Dios es su amor. Experimentamos el amor de Cristo. Afuera no existe el amor de Dios. Pero cuando uno recibe a Jesús, cuando a alguien se le predica el mensaje, va a recibir ese amor inexplicable. Un amor sin condición. Yo siempre doy un testimonio hace un año más o menos atrás había un satánico que se dedicó a hacer eventos grandes en contra de Dios y de su reino. Pero un buen día, cuando él estaba en la plataforma, sintió la presencia de Jesucristo. Y dice él que después de haber experimentado eso, porque él sintió que era algo de otro mundo,
vino una reportera que había sido creyente y en un programa de radio, él habló todo lo mal que pudo sobre Dios, maldijo, habló sobre lo que era ateo, y al final de haberle humillado a esta cristiana y haberle dicho cosas duras contra su Dios, esta mujer se acercó y le dio un abrazo. Cuando esta mujer le abrazó, dice que él de nuevo experimentó la presencia de Jesucristo. Y ahí él se dio cuenta que ella era cristiana. Revisó el perfil de esta reportera y era creyente. Y eso le hizo a él salirse de las tinieblas. Eso hizo que él busque al Dios viviente, porque en las tinieblas no encontró el amor, pero en Jesucristo hay amor. Diga conmigo, Dios es amor. Jesús es el amor verdadero. Dale palmas. Por eso el reino de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Cuando Él llega a un lugar, la atmósfera cambia. Hay una canción que dice: la atmósfera cambiando está, es evidente tu poder. Es el Señor que transforma nuestras vidas. Cuando venimos, cuando estamos siendo ministrados por Él, nuestras vidas cambian. El día viernes estuvimos en la reunión de varones aquí y compartimos un mensaje sobre la paternidad de Dios. Y ese mensaje a todas las personas que estábamos ahí nos tocó, nos ministró. Cuando uno escucha las palabras del Evangelio, son las palabras de Jesús. Jesús se hace presente y toca nuestros corazones. ¿Qué más amor que este? Que el Hijo de Dios haya venido, que el Padre haya amado tanto al mundo que ha dado lo más valioso que hay en el cielo para que nosotros tengamos vida eterna. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida. Dale palmas al Señor. Ese amor inexplicable, ese amor es el que nos adopta como hijos. Juan 1:10. Mas todo aquel que cree en Él, mas todos aquellos que le reciben, se les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo. Ya no somos huérfanos. Ahora tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Rey. Pertenecemos al Rey, al reino de los cielos. Entonces podemos experimentarlo. Esa es la naturaleza. El Señor reina. Y la manifestación de este reino está en Jesucristo. Él vino aquí a la tierra, dividió la historia en dos. Usted puede buscar cuál es la persona más importante en la historia en Google, googleelo ahí, y va a salir el nombre de Jesucristo. No ha habido nadie como Él, ni lo hará, ni lo habrá. Él vino y pasó por aquí. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Porque Él se manifestó. Dice los apóstoles, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, el verbo tocante de vida, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso os anunciamos. Él estuvo aquí. Mira lo que dice Primera de Timoteo, leamos. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, el Pablo le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia del Señor. Y ahí viene, el verso 16 se le conoce como el misterio de la gracia de Dios. Dice aquí, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Es algo que estaba oculto, pero fue revelado. Y aquí comienza Pablo a decir, ¿qué dice ahí? Dios fue manifestado en carne. Ahí viene la encarnación, que Dios tomó forma de hombre. ¿Qué más dice?
justificado en el Espíritu. Recuerden, cuando el Espíritu Santo lo llena a Jesucristo. Aquí tenemos esa imagen. ¿Qué más dice aquí? Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí está hablando del ministerio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, que fue manifestado. Está hablando de que nació, de que creció, fue lleno del Espíritu Santo, murió. ¿Quiénes estuvieron en la resurrección? Ángeles movieron la roca. Y después el mensaje de Él ha sido predicado en todas las naciones. ¿Y qué dice aquí? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y lo más importante es que Él regresa por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas al Señor. Jesucristo cumplió su misión. Él cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban sobre su venida. ¿Recuerdan lo que un día les dijo a los discípulos? ¿Cuántos de los antepasados de los profetas quisieron ver y oír lo que ustedes escuchan? Porque muchos esperaban la venida de Él. Había un pueblo que esperaba su regreso. Y cuando Él vino, cumplió ese ministerio tan maravilloso, predicó el reino, el evangelio, y llamó a las personas al arrepentimiento. Y ahora nosotros estamos dentro de ese plan maravilloso de Cristo. Vivimos en su reino. ¿Qué dice Mateo 6:33? Uno de los textos más conocidos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habla de provisión, habla de que los gentiles están buscando todas esas cosas. Pero dice, no, ustedes no hagan así. Busquen primero el reino de Dios. Dile al que está al lado, busca primero el reino de Dios. Dale palmas a Él. El reino de Dios está entre nosotros. Marcos 3:16. ¿Cómo podemos saber? Dice que cuando el reino de Dios se establece en un lugar, todo lo que es del enemigo tiene que huir. Se demuestra el poder de Cristo. Hay sanidad, hay liberación. Los endemoniados son libres. Las personas se arrepienten. Incluso hay, como dice este texto, ¿no? Que Jesús, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Hay resurrecciones. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque hay gente que está durmiendo. Pero cuando escuchas la voz del Hijo de Dios, despiertas para vida. Amén. Marcos 3:10 dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Este texto es maravilloso. Porque Jesús sanaba a las personas. Y en el reino de Dios no hay enfermedad. Y dice que la gente se dio cuenta que del toque que recibían, las personas eran sanadas. Así que muchas personas que tenían hasta espíritus inmundos querían ser sanos. Dice que le tocaban a Jesús, que otros caían sobre él. Dice, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Sabe por qué le buscaban a tal punto al Señor? Porque querían ser sanos. Porque Él es el sanador. Jehová Rafa, nuestro libertador. Entonces, cuando Jesús se manifiesta, se puede ver esto, el fundamento del reino. Se puede ver obrando a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas al Señor. Y algo que hizo Él, ¿recuerdan el antiguo pacto? Y ahora estamos viviendo el nuevo pacto. Un pacto que fue sellado por sangre. En el antiguo pacto la gente sacrificaba animales para recibir el perdón de pecados. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él instauró el nuevo pacto. Mateo 26:28.
¿Cómo instauró Jesús? Recuerden la Santa Cena, la última cena. Jesús dijo, porque esto es mi sangre, estoy leyendo en la versión NTV, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y Él hizo el pacto. Todas estas cosas están escritas en el Evangelio del Reino. Y ahora uno, un pecador, llega, recibe a Jesucristo. La sangre del Cordero, la sangre carmesí nos cubre y somos aceptos ante el amado. Y esa sangre nos limpia. Esa sangre nos purifica y tenemos vida. Recuerda que el pecado nos aparta de Dios, pero la sangre de Cristo nos da acceso al trono de la gracia. Démosle palmas a Él. Amén. Cuando Jesús resucitó en Hechos capítulo 1, podemos ver que Él estuvo algunos días, y usted puede encontrar el Evangelio ahí. Dice que Él estaba predicándoles sobre el reino de Dios. En el capítulo 1, verso 11, Jesús asciende al cielo y se aparecen unos ángeles. Todos estaban viendo ahí cómo Jesús ascendía. Y estos ángeles les dicen, voy a leer en la versión NTV, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Porque ya se fue el Señor. Y vea lo que les dice estos ángeles. Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y esto es maravilloso porque el reino de Dios habla de que hay una consumación, de que el Mesías volverá. Nosotros somos las primicias del reino de Dios. Nos gozamos, recibimos la salvación, la sanidad, la liberación, el perdón. Pero la Biblia habla de que en los postreros tiempos el Hijo de Dios volverá. Podemos leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, termino con esto. Vaya a Tesalonicenses. Aquí dice Pablo a la iglesia de Tesalónica que no debemos ignorar esto. ¿Sí sabía que hay cristianos que ni se han dado cuenta o no saben sobre la segunda venida de Jesús? Él volverá, diga conmigo, Él volverá. Así como vino, regresará. Y aquí está, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, había gente que moría, ¿no? No tenían esperanza, pero nosotros tenemos esperanza, la vida eterna. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Qué hermoso, ¿no? Si tenemos familiares que mueren creyendo, sabemos que los vamos a ver. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor, vamos a leer este texto, es hermoso, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué más dice ahí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y a este texto se le conoce como el rapto de la iglesia. Algunos por primera vez han de haber escuchado esto y han de haber dicho, wow, no sabía eso. Pues sí, el rapto, el Señor viene por su pueblo. Di conmigo, el Señor viene por su pueblo. En un abrir y cerrar de ojos. Jesús dijo, el uno será dejado, el otro será tomado. Dos estarán en un lugar, pero uno será tomado.
Este es el rapto de la iglesia. Y de ahí viene el juicio, ¿no? Donde Jesús reinará 1000 años. Esto ya es literatura apocalíptica, un poco más profundo. Pero lo importante es que el Señor viene por su iglesia. Yo recuerdo cuando tenía unos 16 años, un pastor predicó sobre esto, sobre el rapto de la iglesia, y decía que Jesús puede venir en cualquier momento. Y él empezó a contar en cuenta regresiva desde el número 20, 19, 18. Y empezaba así, hasta llegar a 0, ¿no? Entonces dice, ¿cómo está tu vida con Jesús? Iba bajando los segundos y uno empezaba a sudar y a ver si estamos bien. Porque si Cristo viniera en unos 20 segundos, o si Cristo viniera en un minuto, ¿cómo está tu vida con Jesús? Pues cada vez que bajaba el tiempo, todo el mundo estaba, pero asustado. Y llegó a 5, 4, 3, 2, 1. Y el pastor dijo, no vino. Entonces los jóvenes decían, Señor, no vengas todavía hasta que yo me case. Pero por ahí el pastor dijo, pero los próximos 20 segundos puede que sí. Entonces, por eso necesitamos estar a cuentas con el Señor. No sabemos qué va a pasar mañana. Puede que para algunos el reino de Dios venga enseguida. Porque así es. Muchos dicen, no, todavía tengo muchos años por vivir. Pero que ahí sí pasa un accidente para esa persona que muere, ya Cristo vino. Démosle palmas al Señor. Mateo capítulo 24, verso 27. ¿Cómo será la venida del Hijo de Dios? Hay muchas falsas doctrinas, religiones falsas que dicen que Él ya vino. No, Él no vino. Nadie sabe la hora. Dígale al que está al lado, nadie sabe la hora. Yo pienso que la hora exacta cuando Él venga es cuando la última alma acepte a Jesucristo. Él vendrá. Dice que este evangelio del reino será predicado hasta los confines de la tierra y ahí será el fin. Por eso estamos en esta época. La tecnología ha avanzado y el evangelio está siendo predicado. Pero vea cómo va a ser la verdadera venida del Hijo de Dios, para que de repente alguien que quiera engañarle diga, ya vino. No, Él no vino. Mateo 24, 27 dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso está escrito que dice, y todo ojo le verá. Va a ser algo glorioso. Van a sonar las trompetas del Apocalipsis. Vamos a leer otro texto más adelante. Vamos más adelante el versículo 30. Mateo 24, 30. Mira lo que va a aparecer en el cielo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa va a ser su venida. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué dice ahí? Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo quiero ir con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas al Señor. Cierra tus ojos. Es maravillosa la palabra. En Cristo se ha cumplido todo. Apocalipsis dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El plan y propósito divino es que nosotros habitemos con Él, en su tabernáculo, que moremos con Él. Recuerda lo que dijo Jesús, que se va a preparar un lugar. Y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay un lugar para los que le han amado, porque Él quiere estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra nos ha enseñado que el reino tuyo se centra en ti. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Que tu reino se inauguró con tu venida, pero será consumado con la segunda venida, así que esperamos por ti. Por eso en Apocalipsis dice que la iglesia debe decir, ven, Señor Jesús. Diga conmigo, ven, Señor Jesús. Regresa pronto por tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy somos ciudadanos del reino, porque hoy tenemos el privilegio de vivir bajo tu autoridad y de proclamar el Evangelio al mundo entero y de proclamar que tú regresas pronto. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Bendecimos a los que nos están viendo por la televisión. Bendecimos a todos aquellos que están escuchando este mensaje. Espíritu Santo, gracias por revelarnos la palabra. Toca nuestro corazón, Señor. Que podamos caminar en este reino, porque el reino ha sido instaurado y está entre nosotros. Señor, que cuando escuchemos las trompetas del Apocalipsis, tengamos la seguridad de que mi Salvador viene por nosotros. Gracias, Jesús. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vamos a pedir ahora? La manifestación de ese reino. Padre, que la luz de tu rostro resplandezca sobre nosotros en este tiempo. Señor, que tu presencia eche fuera todo lo que no sea de ti. Levántese, Dios, y sean esparcidos sus enemigos. Si hay algo que ha estado molestando a tu pueblo, a tu iglesia este momento, en el nombre maravilloso de Jesucristo, declaramos libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Porque tu palabra dice que le ha placido al Padre darnos el reino. Así que si usted ha tenido problemas de enfermedad, este momento declare la sanidad, declara la restauración. Dile, Señor, venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, en este tiempo de toda adversidad, y sana nuestros corazones, limpia nuestros corazones. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Rey, que vivimos para ti, que experimentamos tu presencia y hoy te adoramos. Gracias, Jesús. Empiece a adorar al Señor, empiece a hablar con Jesucristo, empieza a decirle, yo busco tu reino, yo busco tu justicia. Oro, Señor, este momento para que abras nuestro entendimiento, para que haya una revelación tuya en cada corazón, en cada persona, Señor. Gracias por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque nos has dado autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Gracias, Jesucristo, porque tenemos esa exousia, esa autoridad delegada que viene de ti. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Vamos a decirle, aquí estás, que nadie se mueva.
Deja que el Espíritu Santo ahí ministre tu vida. El reino de Dios está entre nosotros. Aquí estás, Jesús, dile. Te adoraré, oh Mesías, oh Yahshua, Jesucristo, tú estás aquí. Mesías, mi Salvador, el ungido del Padre está aquí. Vamos, cántale a Él. Eres el deseado de las naciones. Te adoramos. Vamos, dígale milagroso. Abres camino con las promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. No te quedes fuera. Aquí estás, sanando mi corazón. Adora al Rey de Reyes. Te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te Aquí estás, sanando mi corazón. Te Adoraré. Vamos, dile. adoraré. Oh Jesús. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Ponga su mano en la persona que está al lado. Vamos a interceder. No hay mayor manifestación que Dios use la vida. Interceder es ponerse a la brecha por la otra persona. Y vas a empezar a orar por esa persona. Deja que el Espíritu Santo te guíe a orar. En este momento, empiece a bendecir a esa persona. Para que esa persona sea llena del poder de lo alto. Para que esa persona sea transformada. Para que esa persona viva, experimente el reino de Dios en su vida. Empieza a bendecirle, vamos. Que se escuche ese murmullo. Vamos, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a mi hermano, a mi hermana. Ahora, Señor, que esta persona, que mi hermano pueda tener un encuentro contigo. Que mi hermano, mi hermana pueda ser transformado. Pueda ser lleno de tu Espíritu Santo. Pueda ser cambiado. Venga tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ahora, danos más de tu Espíritu. Danos poder de lo alto para testificar, Señor.
Llena ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos, bendícele. Vamos, bendícele. Toma la autoridad. Oh, un fuego fresco. Una unción nueva. Más de ti, Señor. Menos de mí. Más de ti, Señor. Ahora, Señor, llena tu iglesia de tu presencia. Inúndanos, Señor. Llena cada copa. Sé llenos del Espíritu Santo, dice tu palabra, cantando entre vosotros salmos, himnos angelicales, alabando a Dios en vuestros corazones. Sé lleno del Espíritu Santo. Déjate amar por el Señor. No puedes salir de aquí como entraste. Tú eres un hijo, tú eres una hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Hemos sido comprados por precio de sangre. Debemos glorificarle a Él. Así que todo lo viejo quede atrás y venga un nuevo mover, venga un nuevo tiempo en Dios. Más consagración, más firmeza, más búsqueda de Dios. Que podamos estar en el fuego, que podamos estar ahí en la llama. Más pasión para servirle, más pasión para buscar su rostro. Esto es entre tú y el Señor. No puedes salir de aquí como entraste. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás mudado en otra persona. Profetizarás. Eso hace el Señor. Eso hace el Señor. Sé investido por el poder. No se vayan de Jerusalén, decía la palabra, hasta que sean investidos por el poder de lo alto y me seréis testigos. Así que predica con poder. Llénate del poder de Cristo. La iglesia del Dios viviente, baluarte de la verdad. Nosotros somos esa iglesia y esperamos su venida, pero vamos a cumplir su obra en este tiempo, predicando, sanando a la gente, demostrando su amor, demostrando el amor de Cristo. Abraza a la persona que está al lado. Dale un abrazo, dile que el amor de Cristo te inunde, mi hermano, mi hermana. Que el amor del Señor te transforme. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Pueden darse un abrazo acá también. Eso hace que experimentemos la presencia de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Vamos a darle palmas al Señor. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Te esperamos.